Cuando regresé de la junta sobre el testamento, vi mi foto en la basura y una nota de mi hija, toda materialista. Ahora en esta casa solo vive la familia. No tenía ni idea de lo que acababa de firmar. Me da gusto tenerte aquí. Sigue leyendo mi historia hasta el final y dime desde qué ciudad la estás viendo, para saber hasta dónde ha llegado. Todavía traía encima el peso de la oficina del abogado mientras batallaba con las llaves de la casa. Me temblaban las manos, no por el frío del otoño, sino por lo que acababa de descubrir. Tenía 68 años y todavía me venía enterando de secretos en mi propia familia. La puerta principal se abrió con un clic y entré a lo que antes se sentía como mi hogar. El silencio fue lo primero que me golpeó. Nada de un saludo cálido, ni olor a comida en la estufa, solo el eco hueco de mis pasos sobre el piso de mármol que Collie había insistido en que mandáramos poner el año pasado. Hace que la casa se vea más cara, mamá, dijo, como si eso me importara. Colgué mi abrigo en el gancho de latón junto a la puerta y noté que algo estaba diferente. Las fotos familiares que siempre estaban alineadas en la mesa del pasillo ahora estaban reorganizadas. La foto de mi boda con Harold ya no estaba. Tampoco la foto donde salgo cargando a Coyapi de recién nacida. En su lugar había fotos más recientes, de Coyapi y Derek en eventos sociales, todos sonrientes y vestidos de diseñador. Sentí un nudo en el pecho, pero me obligué a caminar hacia la cocina. Tal vez Collie estaba preparando la cena. Tal vez podríamos tener una noche normal, solo una, en la que no me mirara como si yo fuera una carga que heredó junto con la casa. Fue entonces cuando lo vi. Mi retrato con marco de plata, el que Harold me regaló por nuestro aniversario 25, estaba en el bote de basura de la cocina. El vidrio estaba roto y tenía una nota pegada. Me temblaban las manos cuando lo levanté, con cuidado de no cortarme con el vidrio roto. En esta casa, ahora solo hay familia. Las palabras estaban escritas con la letra de Kyopi, esa misma caligrafía perfecta que perfeccionó en la escuela privada. La tinta seguía fresca. Lo había hecho hoy mismo, mientras yo estaba en la oficina del abogado. Me quedé viendo la nota hasta que las palabras se emborronaron en mis ojos. ¿Familia? ¿Acaso yo no era familia? Como si haberla cargado 9 meses, y criarla por 32 años, ¿no contara? Como si no hubiera trabajado dobles turnos como enfermera para pagarle sus clases de baile y la universidad. Como si todo eso no me diera derecho a existir en esta casa. Mamá, ya volviste. La voz de Coyapi sonó detrás de mí, fría y clara como el aire de invierno. No me volteé de inmediato. No pude. Ya vi que encontraste tu foto. Cuando por fin la miré, estaba parada en la entrada con los brazos cruzados, usando ese suéter de cachemira color crema que costaba más que todo mi presupuesto mensual de medicinas. Su cabello rubio estaba perfectamente recogido, y su maquillaje intacto, aunque ya era casi hora de cenar. Se veía hermosa e intocable, como una muñeca de porcelana que se rompe si la agarras con tantita fuerza. ¿Por qué? La palabra apenas salió, como un susurro. Coyapi suspiró como si le pidiera explicarle una suma a un niño. Derek y yo hemos estado hablando. Esta casa debe reflejar quiénes somos ahora. Estamos construyendo una vida juntos y, francamente, tenerte aquí. Hizo una pausa, escogiendo bien sus palabras. Manda el mensaje equivocado a nuestros amigos. El mensaje equivocado. Dejé el marco roto sobre la encimera, sintiendo que mi voz encontraba una fuerza que creí perdida. He vivido en esta casa por 34 años, Coyopi. Tu padre y yo la compramos cuando tú apenas. Cuando papá vivía. Las cosas eran diferentes entonces. Su voz cortó la mía como cuchillo. Pero él ya no está. Y Derek y yo somos quienes pagamos las cuentas. Nosotros mantenemos esta propiedad. Nosotros somos el futuro. Entonces apareció Derek detrás de ella, su figura alta llenando la entrada. Tenía esa cara que se ve confiable en los comerciales de bancos. Bien rasurado, perfectamente peinado, con una mirada que nunca se cruzaba del todo con la mía. Directamente tuyo. Puso una mano en el hombro de Coyapi, como si le estuviera protegiendo. Señora Morrison, queríamos platicar con usted, dijo, con ese tono que la gente usa cuando le va a dar malas noticias a un niño.
Creemos que tal vez ya es momento de considerar otras opciones de vivienda. Otras opciones de vivienda, repetí, y las palabras se sintieron como una amenaza flotando en el aire. Esta es mi casa, dije. Aunque, siendo sincera, hasta yo escuché lo débil que sonaba mi voz. Coyapí soltó una risa sin una pizca de gracia. Mamá, sé realista. Estás viviendo en el pasado. Esta casa ahora vale casi $2 millones. ¿De verdad crees que tiene sentido que una señora mayor ande sola por todo este espacio? Movió la mano como si estuviera presentando una catedral, no la cocina donde preparé miles de comidas. Donde la ayudé con la tarea, donde Harold y yo compartimos cafés tranquilos por las mañanas durante décadas. Hemos estado viendo algunas comunidades muy lindas para personas mayores, añadió Derek, sacando su celular. Tienen actividades, clubes de bridge, grupos de lectura. ¿Tendrías gente de tu edad con quien convivir? ¿Gente de mi edad? Como si yo fuera una antigüedad que se tiene que guardar junto con otras cosas polvosas. Miré a mi hija con atención, tratando de encontrar algo, lo que fuera, de la niña que se metía a mi cama durante las tormentas, la que lloraba cuando tenía que dejarla para irme a trabajar. La adolescente que me prometió que cuidaría de mí cuando fuera grande. Esa niña ya no existía. Frente a mí solo quedaba una extraña con el rostro de mi hija. Necesito un poco de aire, dije en voz baja, pasando junto a ellos rumbo a la puerta trasera. Mamá, no hemos terminado de hablar de esto, gritó Coyapí. Pero yo ya estaba en el patio, respirando el aire fresco de la tarde que olía a hojas secas y al invierno que ya venía. Detrás de mí, los escuchaba murmurar, seguramente planeando su siguiente jugada en este ajedrez donde claramente yo era la pieza sacrificable. No tenían ni idea de lo que había descubierto esa mañana en la oficina del abogado. Ni del sobre que traía en el bolso. Ni de las llaves que venían con él. Creían tener todas las cartas, pero estaban muy equivocados. Por primera vez en meses, sentí algo que ya casi había olvidado, esperanza. Esa noche, me quedé en la cama mirando el techo, mientras las voces de Coyapí y Derek se colaban por las paredes delgadas. Ya ni siquiera intentaban bajar la voz. ¿Para qué? Yo era solo la viejita que estorbaba en su vida perfecta. Entre más pronto la llevemos a Sunset Manor, mejor, decía Derek. Mi mamá fue a ver 3 lugares la semana pasada. Todos súper limpios, muy profesionales. No quiero que arme un escándalo, respondió Collie. Ya sabes cómo se pone de dramática. ¿Te acuerdas cuando se murió papá? Todo ese llanto en el funeral. ¡Qué oso! ¿Vergüenza? ¿Sentirse avergonzada porque lloré cuando murió mi esposo de 43 años? El hombre que me sostuvo la mano cuando parí, que trabajó horas extras para pagar la boda de Collie, que me susurró antes de morir, cuida a nuestra niña. Saqué el sobre del cajón de mi buró y pasé los dedos por el papel grueso. El membrete del despacho estaba en dorado. Patterson, Wells y Asociados. El señor Patterson había sido el abogado de mi madre por más de 20 años, antes de que falleciera. Pero yo nunca había necesitado hablar con él, hasta hoy. Tu mamá fue muy clara con el momento, dijo mientras se ajustaba los lentes de armazón metálica. Estos documentos solo se te entregarían cuando su primer nieto cumpliera 30 años. Coyapí cumplió 32 el mes pasado. Lo celebramos con una cena carísima que yo misma pagué. Naturalmente, se la pasó quejándose porque el restaurante no era lo suficientemente moderno. Dentro del sobre venían 3 cosas, una escritura, una carta escrita a mano por mi mamá y 2 llaves viejas amarradas con un listón azul ya deslavado. La escritura era de una propiedad de la que jamás había oído hablar. Una casita de campo en Willowbrook Lane, como a 40 minutos al norte de la ciudad. Según los papeles, mi mamá la había tenido durante 15 años antes de morir, pero nunca la mencionó. Ni una sola vez. Lo que me hizo temblar las manos fue la carta. Mi querida Della. Si estás leyendo esto es porque ya me fui, y seguramente ya te enteraste de algunas verdades duras sobre la familia. Compré esa casita el año en que nació Coyapí. Desde que la vi contigo de bebé, me di cuenta. Hay niños que nacen con deseos, y nunca dejan de desear. Lo vi en sus ojos desde el primer día. Sé que vas a pensar que debí decirte antes,
pero necesitabas aprender por ti misma. Necesitabas ver quién era ella en realidad, cuando pensaba que nadie la estaba viendo. La casa está cuidada por una empresa que contraté. Todo se paga por medio de un fideicomiso que dejé arreglado. Es pequeña, pero acogedora, y lo más importante, es tuya. Nadie te la puede quitar, no importa qué papeles saquen o qué amenazas hagan. A veces, el mejor regalo que podemos darles a nuestros hijos es dejar que enfrenten las consecuencias de sus decisiones. Y a veces, el mejor regalo que podemos darnos a nosotras mismas es tener el valor de alejarnos. La casa te está esperando. Cuando estés lista. Con todo mi amor. Mamá. Leí la carta unas 6 veces desde que regresé a casa. Y cada vez sentía como si mi mamá se estuviera abriendo paso a través del tiempo para salvarme. Había visto lo que yo me negaba a ver, que el egoísmo de Coyapí no era una etapa ni culpa de haberla consentido tanto. Era parte de su esencia. Las voces en la habitación de al lado ya habían cambiado de tema. Ahora hablaban de dinero. Siempre terminaban hablando de eso. Cuando se vaya de aquí, por fin vamos a poder remodelar la recámara principal, decía Collie. Y a lo mejor ya ponemos la alberca que querías. ¿Y cómo va con lo económico?, preguntó Dererick. ¿Le alcanza para el asilo? Coyapí se rió. Tiene la pensión de papá y lo del seguro social. Eso debe alcanzar para el paquete básico en Sunset Manor. Si quiere algo mejor, que lo pague ella. El paquete básico. Había buscado información de Sunset Manor desde la primera vez que Dererick lo mencionó. El paquete básico era una habitación compartida, comida de hospital, sin privacidad. El tipo de lugar al que uno va a desaparecer. Doblé la carta con cuidado y la guardé en el sobre, junto con la escritura y las llaves. Decidí que mañana manejaría hasta Willowbrook Lane para ver qué era lo que mi mamá me había dejado. A la mañana siguiente, Coyapí ya estaba vestida y poniéndose el abrigo cuando bajé las escaleras. Apenas me echó un ojo mientras se retocaba el labial frente al espejo del pasillo. Voy a comer con la mamá de Dererick, anunció. Vamos a hablar sobre opciones para asilos. Deberíamos tener algo decidido hoy en la tarde. No voy a estar aquí esta tarde, dije en voz baja. Ella se giró, sorprendida. ¿A dónde vas? Nada más, voy a hacer unos mandados. Me serví café con manos firmes. Como si me sintiera más segura solo con olerlo. Voy a ocuparme de unos asuntos. Coyapí frunció el ceño. ¿Qué asuntos? Mamá, no estarás pensando en hacer alguna locura, ¿verdad? Porque Dererick y yo solo queremos ayudarte. Ayudar. La palabra me supo amarga. Como medicina caduca. Tengo 68 años, no 6, le dije. Puedo hacerme cargo de mis cosas. Me estudió por un momento. Estaba tratando de leerme la cara, como cuando uno sospecha que el perro hizo un desorden pero no sabe dónde. Pero después de 32 años de practicar frente al espejo, aprendí a esconder lo que pensaba cuando era necesario. Está bien, dijo al final, pero en la noche hablamos. Dererick encontró un lugar muy bonito que va a tener una vacante el próximo mes. Cuando se fue, me quedé sentada en la casa en silencio y terminé mi café. Ese silencio se sentía distinto hoy. No vacío, sino tranquilo. Como esa calma antes de una tormenta que, aunque fuerte, limpia el aire. Subí las escaleras y preparé una pequeña maleta. Solo lo indispensable, algo de ropa, mis medicinas, y unas cuantas fotos de Harold que Coyapí no había tirado. Todo lo demás podía quedarse. Al final, lo material nunca me había importado tanto. El camino hacia Willowbrook Lane tomó exactamente 47 minutos. La cabaña estaba al fondo de una calle llena de árboles, rodeada de robles que apenas empezaban a pintarse con los colores del otoño. Era una casita blanca con postigos azules. Justo el tipo de casa con el que soñaba cuando era joven, antes de casarme, de ser mamá, de pasar décadas poniendo las necesidades de los demás por encima de las mías. La primera llave abrió la puerta principal. Todo por dentro estaba limpio y sencillo, pisos de madera, una chimenea de piedra, ventanas que dejaban entrar la luz dorada de la tarde. Los muebles eran modestos pero cómodos.
La cocina era chiquita pero suficiente para una sola persona. La segunda llave abrió un pequeño escritorio en la recámara. Dentro había otro sobre con mi nombre, junto con una libreta bancaria. El saldo no era enorme, pero sí suficiente para vivir con tranquilidad, sin lujos pero sin preocupaciones. Me senté en la cama y miré alrededor. Por primera vez en muchos meses, sentí que podía respirar hondo. Esto era mío. No porque alguien me lo prestara. No porque lo gané después de años de sacrificios. Sino porque mi mamá me quiso lo suficiente como para ver lo que yo necesitaba, antes de que yo misma lo supiera. Mi celular vibró. Un mensaje de Collie. La mamá de Dererick encontró el lugar perfecto. Mucho mejor de lo que esperábamos. En la noche platicamos lo del pago. ¿Lo del pago? Como si mi vida fuera otra factura más por resolver. Le contesté. No estaré en casa esta noche. Su respuesta llegó de inmediato. ¿Cómo que no? ¿Dónde estás? Apagué el celular y lo dejé en la mesita de noche. Mañana tendría tiempo de sobra para explicaciones. Esa noche, lo único que quería era sentarme en este pedacito de tierra que mi mamá me dejó y pensar cuál sería mi siguiente paso. Afuera, el sol se escondía entre los robles, pintando todo de tonos dorados y ámbar. Se sentía como esperanza. Me desperté en la cabaña con la luz del sol entrando por ventanas desconocidas. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí descansada. Realmente descansada. No era el sueño tenso de alguien que teme lo que viene, sino la paz de quien por fin encontró un lugar seguro. Mi celular mostraba 17 llamadas perdidas de Collie y 12 mensajes de texto. Cada uno más desesperado que el anterior. El último, enviado a las 2:47 de la mañana, decía: Mamá, márcame ya. Preparé café en la cocinita y me senté junto a la ventana, viendo cómo una familia de ardillas se perseguía entre los árboles. El silencio era maravilloso. Nada de tacones de Collie golpeando el mármol. Nada de susurros incómodos sobre mi presencia. Nada de la tele a todo volumen con programas que ni quería ver. A las 9 ya había tomado una decisión. Manejé de regreso a la casa, a mi antigua casa, sabiendo exactamente lo que tenía que hacer. El coche de Collapí no estaba en la entrada. Perfecto. Eso haría todo más fácil. Usé mi llave por última vez y recorrí las habitaciones que habían sido mi hogar por 34 años. Todo se veía igual, pero ya no se sentía igual. Era como visitar un museo dedicado a la vida de alguien más. Empaqué con calma, paso por paso. Mi ropa, el reloj de Harold, el joyero que mi mamá me regaló en mi cumpleaños número 16, los álbumes de fotos que Collapí había arrumbado en el closet del pasillo, y mi diploma de la escuela de enfermería, por el que trabajé tanto. También empaqué la taza de café favorita de Harold, esa con una astilla en el asa que él se negó a tirar. El camión de mudanza que contraté llegó justo a la hora acordada. Los dos hombres fueron rápidos y muy respetuosos, acomodaron mis cosas con cuidado, sin hacer preguntas, sin juzgar por qué una mujer de mi edad se iba de una casa tan grande y costosa. ¿Es todo, señora?, preguntó el más grande, mientras subían la última caja. Es todo lo que importa, le respondí. Dejé la llave de la casa sobre la barra de la cocina, junto con una nota que había escrito esa misma mañana. Collie, decidí hacerte caso y buscar otro lugar donde vivir. Tienes razón, esta casa debe reflejar quién eres tú ahora. Considéralo mi regalo para tu nueva vida con Dererick. No trates de buscarme. Estoy exactamente donde debo estar. Mamá. El regreso a Willowbrook Lane fue como cruzar un puente hacia otro país. Al llegar y meterme por el camino de entrada, sonó mi celular. El nombre de Collapí apareció en la pantalla. Lo apagué y lo dejé en el coche. Los de la mudanza me ayudaron a acomodar mis cosas en la casa. El sillón de lectura de Harold quedó perfecto junto a la chimenea. El aparador de mi abuela se ajustó justo en la pared del comedor. Las fotos de la familia que logré rescatar encontraron su nuevo lugar en la repisa y las mesitas de noche. Para cuando cayó la noche, la cabaña ya se sentía como si siempre hubiera sido mía. Preparé una cena sencilla y la comí en la mesa de la cocina,
mirando cómo el cielo se llenaba de tonos rosados y dorados con la puesta del sol. Fue entonces cuando escuché el portazo del coche. Por la ventana vi a Coyapi marchando por el caminito de entrada, con Derek justo detrás de ella. Coyapi tenía la cara roja de coraje y su peinado perfecto ya se le había alborotado un poco. Derek se veía incómodo, como alguien que fue arrastrado a un pleito que no quería. Los golpes en la puerta eran duros, desesperados. «Mamá, sé que estás ahí. Abre esta puerta ahorita mismo». Me senté en el sillón de Harold y seguí cenando. Los golpes se hicieron más fuertes. «Della Morrison, abre esta puerta o llamo a la policía». «¿Para qué?», respondí con calma. «Estoy en mi casa, cenando». Silencio. Luego, los escuché discutir entre susurros. Después, otra vez la voz de Coyapi, más aguda, con un tono desesperado. «Mamá, ¿qué es este lugar? ¿Cómo lo encontraste?» «Es mío», le dije, sin rodeos. «Lo ha sido desde hace 3 años». Más silencio. Casi podía oírla hacer cuentas, tratando de descifrar cómo esto cambiaba sus planes. «Tenemos que hablar», dijo Derek, intentando sonar razonable. «Señora Morrison, estamos preocupados por usted». Esto fue una decisión muy repentina. Me paré y caminé hacia la puerta, pero no la abrí. «Aquí no hay nada repentino», dije. «Ustedes dejaron bien claro que no me querían en su vida. Yo nada más estoy haciendo lo que me pidieron». «Eso no es». «Nunca dijimos eso». La voz de Coyapi se quebró tantito. «Mamá, por favor, regresa a casa. Podemos arreglar esto. Esta es mi casa ahora». «¿Y la otra casa? ¿Y nuestros planes?» Ahí estaba. La verdadera preocupación. No era por mí, ni por nuestra relación. Era por sus planes. «La casa ya es tuya, justo como querías», dije, sin abrir la puerta. «Yo ya me mudé para siempre». Escuché a Coyapi soltar un suspiro entrecortado, y luego rompió en llanto. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento ni de amor. Eran como el berrinche de una niña a la que le quitan un juguete sin avisar. «Y no puedes desaparecer así nada más», lloriqueó. «¿Qué va a decir la gente? ¿Qué van a pensar los papás de Derek? Pensarán que ustedes son adultos y que pueden hacerse cargo de sus vidas, sin que una viejita les estorbe. Mamá, por favor, déjanos pasar. Podemos hablarlo como personas maduras». Casi me reí. ¿Maduros? ¿Como cuando tiraron mi foto a la basura y comenzaron a planear meterme a un asilo sin consultarme? ¿Eso es madurez? No, Coyapi, dije con firmeza. Esta conversación se acabó. Tú tomaste tu decisión cuando echaste mi foto a la basura. Esto es mío. Regresé a mi sillón y me senté tranquila, escuchando cómo seguían discutiendo allá afuera en mi porche. Derek claramente trataba de convencer a Coyapi de que se fueran, pero ella no quería soltar el pleito. «Está bien», gritó ella al final. «Quédate en tu casita, pero no esperes que esté ahí cuando te enfermes o cuando necesites ayuda. No esperes que te visite cuando estés sola». La amenaza se quedó flotando en el aire, como humo espeso. Pero lo que ella no entendía, era que ya no le tenía miedo a estar sola. Llevaba meses sola, en una casa llena de gente. La verdadera soledad era estar rodeada de personas que te ignoran. Esto era paz. Escuché las puertas del coche cerrarse de golpe y vi por la ventana cómo se alejaban. Desde el asiento del copiloto, podía ver el rostro de Coyapi, hablando sin parar, molesta, mientras le reclamaba a Derek. Terminé de cenar con calma, y luego marqué a la compañía telefónica para cambiar mi número. Mañana iría al banco para asegurarme de que Coyapi no pudiera tocar ni un centavo de mis cuentas. También buscaría un nuevo médico, y actualizaría mi dirección en el Seguro Social. Estaba lista para empezar la práctica tarea de desaparecer de su mundo. Esa noche, mientras me preparaba para dormir en mi nuevo cuarto, me descubrí tarareando. No podía recordar la última vez que había tarareado. Sonaba como algo de otra vida. Una vida donde yo todavía creía que el amor todo lo podía. Ahora sabía que no es así. A veces,
Amar significa tomar distancia. Dejar que la gente viva con las consecuencias de sus decisiones. Afuera, los robles susurraban con la brisa del atardecer. Y por primera vez en muchos meses, me dormí sin miedo al mañana. 3 semanas después de haber empezado esta nueva vida, descubrí que mi mamá me había dejado algo más que una cabaña. Me había dejado una comunidad. Todo empezó con la señora Chen, la vecina de al lado. Llegó a mi puerta con un platito de galletas hechas en casa y una sonrisa de esas que te calientan el corazón. Tu mamá hablaba de ti todo el tiempo, me dijo, sentándose en mi cocina como si fuéramos comadres de años. Estaba muy orgullosa de ti, pero también preocupada. Decía que dabas demasiado por personas que no lo valoraban. Esa charla me llevó a conocer a Tom y Barbara Henderson, unos maestros jubilados que vivían al otro lado de la calle. Me invitaron a cenar con ellos cada domingo. Luego conocí a la doctora Patricia Williams, una médica retirada que vivía a 2 cuadras. Necesitaba ayuda para organizar el equipo médico en una pequeña clínica gratuita del pueblo. Tu mamá me dijo que eras enfermera, me comentó, como si fuera lo más natural del mundo que empezáramos a trabajar juntas. Durante nuestra primera charla, la doctora Williams me dijo: nos vendrían bien unas manos con experiencia, si te animas a ser voluntaria. Por primera vez en muchos meses, me sentí útil, y de una manera que realmente importaba. No como una carga ni por compromiso, sino como alguien con experiencia que sí era valorada. Mi teléfono ese con el número nuevo que solo tenían unos cuantos sonaba de vez en cuando. El banco, confirmando el cambio de domicilio. La doctora Williams, pidiéndome ayuda con un paciente complicado en la clínica. La señora Chen, invitándome al cumple de su nieto. Lo que no sonó, fue la voz de Collie, exigiendo atención o queriendo hacerme sentir culpable. Llevaba casi un mes viviendo en la cabañita cuando encontré la segunda carta. Estaba limpiando los cajones del escritorio del cuarto, cuando mis dedos tocaron otro sobre. Este estaba sellado, y tenía escrito con letra firme: ábrelo después de llevar un mes en la cabaña. La planeación de mi mamá era tan detallada que daba un poco de miedo. Pero también era reconfortante. Como si siempre hubiera sabido que yo acabaría ahí. Mi querida Dela. Si estás leyendo esto, es porque decidiste irte. Y estoy muy orgullosa de ti, por tu valentía. Sé que no fue fácil. Para estas alturas, probablemente ya conociste a algunos vecinos. Yo pasé 3 años haciéndolo, preparándome para el día en que tú necesitaras una comunidad. Son buenas personas. Y saben valorar a la familia que se elige, no solo a la que nos toca. Pero hay algo más que debes saber: la cabaña no es lo único que te dejé. Toda la propiedad es tuya. Incluyendo las 2 hectáreas que están detrás de la casa, que seguro aún no exploras. Camina hacia la cerca del fondo. Ahí vas a encontrar una puertita con una tercera llave. Revisa el cajón pequeño al pie del escritorio, ahí la dejé. Lo que encuentres más allá de esa puerta, es mi último regalo para ti. Siempre fuiste más que alguien que arregla los líos de los demás. Mi querida hija, ya es hora de que te acuerdes de quién eras, antes de convertirte en lo que todos esperaban que fueras. Con todo mi cariño. Mamá P. No dejes que las llamadas de Coyapi te hagan dudar. Van a llegar. Y tú ya sabes qué hacer. Encontré la llave justo donde me dijo. Era más chica que las otras, algo antigua, con una etiqueta colgando que decía: futuro. El caminito hacia el fondo del terreno me reveló algo que no había notado. La cabaña estaba en una pequeña colina, y el terreno bajaba suavemente hacia un bosque precioso. La puertita estaba medio escondida entre ramas y enredaderas, pero la cerradura estaba bien cuidada. La llave giró sin problemas. Del otro lado, me quedé sin palabras. Había un invernadero. Pero no uno cualquiera. Era un espacio hermoso, bien planeado, con camas elevadas para sembrar, sistema de riego automático, y espacio de sobra para cultivar lo que se me ocurriera. Al ladito, un pequeño taller con mesas para macetas, herramientas, estantes y todo lo necesario para cuidar un jardín. Encima de la entrada, colgaba un letrero pintado a mano que decía: el jardín de Dela. Me quedé ahí parada como 10 minutos, solo respirando.
Mi mamá, de alguna forma, recordaba todo. Recordaba que durante años como enfermera, esposa y madre, yo había soñado con tener mi propio huerto. Con sembrar mis propias verduras, flores, y quizá venderlas en un mercadito local. Ese sueño se había perdido entre turnos de noche, cansancio, y las exigencias de Coyapi. Estaba tan enterrado, que yo misma lo había olvidado. Dentro del invernadero, había otro sobreapoyado sobre una bolsa de tierra para macetas. Las semillas están en el taller. La primavera llegará antes de lo que crees. Esa noche, con el corazón lleno y las manos temblando, llamé a la doctora. Llamé a la doctora Williams y le pregunté si en la clínica necesitaban verduras frescas. Su risa fue genuina, llena de alegría. Déela. Hemos estado comprando lo que podemos en el súper para armar las despensas de nuestros pacientes. Que haya productos frescos, de aquí mismo, sería maravilloso. ¿Crees que podrías con algo así? Miré por la ventana de la cocina hacia el invernadero, ya imaginando que iba a sembrar primero. Tomates, por supuesto, lechuga, algunas hierbas aromáticas. Y tal vez unas flores, para alegrar la sala de espera de la clínica. Creo que sí puedo con eso, le dije. A la mañana siguiente ya estaba en el invernadero, revisando los sobres de semillas. Fue entonces cuando sonó mi celular viejo, ese que había dejado olvidado en un cajón. Pero que nunca me animé a tirar. El número no lo reconocí, pero contra mi mejor juicio, contesté. Mamá, gracias a Dios, dijo la voz de Coyapi. Se escuchaba distinta, más baja, menos mandona. ¿Cómo conseguiste este número?, pregunté, tranquila. Contraté a alguien para que te encontrara, me confesó. Mamá, tenemos que hablar. Derek me dejó. Dejé el sobre de semillas de tomate a un lado y me senté en la banca del invernadero. Lo siento. ¿Y yo qué? Porque es tu culpa, respondió, sin rodeos. Me dijo que soy muy egoísta, que siempre quiero que todo sea a mi modo. Dijo que al ver cómo te trataba, entendió quién soy en realidad. Se le quebró la voz. Me dijo que no podía vivir con alguien capaz de abandonar a su propia madre. Sentí la ironía mordiéndome los labios. Collie por fin estaba aprendiendo la lección, que con el tiempo, la gente te muestra quién es. Y los demás se dan cuenta, tarde o temprano. Mamá, necesito dinero. No puedo sola con la hipoteca. Y Derek se llevó la mitad de todo cuando se fue. Sé que tienes dinero guardado. No eras tan pobre como hacías parecer. Ahí estaba. La verdadera razón de la llamada. Ni disculpas. Ni remordimiento. Ni siquiera un intento de arreglar las cosas. Solo, dinero. No tengo dinero para darte, Collie. No me mientas. No podrías haberte mudado si no tuvieras ahorros. Y esa cabaña, alguien la está pagando. Te conozco, madre. Nos ocultaste dinero. No, le dije bajito. Me he estado ocultando de ti. Y hay una gran diferencia. ¿Y eso qué se supone que significa? Miré alrededor del invernadero, a las semillas esperando su turno para convertirse en vida. Un futuro que mi madre había cuidado con tanto amor. Significa que ya no voy a ser tu fondo de emergencia. Ya no voy a ser tu plan B cada vez que tu vida se derrumbe. Tienes 32 años, Collie. Ya te toca ponerte de pie. No puedes estar hablando en serio. Soy tu hija. Sí, lo eres, respondí, sintiendo esa verdad caerme encima como una cobija pesada. Y es momento de que empiece a tratarte como una hija adulta. Y no como a una niña que necesita ser rescatada cada vez que algo le sale mal. Colgué antes de que pudiera responder y apagué el teléfono. Volví a mis semillas, a ese jardín que alimentaría a los que sí lo necesitaban. 3 meses después de haberme mudado a la cabaña, ya tenía un ritmo de vida que jamás imaginé posible. Mis días empezaban con café en el invernadero, revisando las plántulas. Que ya asomaban brotes verdes y firmes. La clínica gratuita se había convertido en mi segundo hogar. Un lugar donde mi experiencia como enfermera, y ahora como hortelana, eran realmente bien recibidas. Por primera vez en muchos años,
me sentía valiosa por lo que era. No por cuánto tenía en el banco. Y fue entonces cuando Collie descubrió el verdadero valor de la cabaña. Yo estaba trasplantando unas plántulas de tomate cuando la señora Chen apareció en la entrada del invernadero. Su rostro, normalmente alegre, se frunció con preocupación. Della, querida, hay una muchacha afuera en tu puerta. Lleva como 10 minutos tocando bien fuerte, y se ve bastante alterada. Dice que es tu hija. Solté un suspiro y me limpié las manos en el delantal de jardinería. Yo me encargo, dije. Collie caminaba de un lado a otro en mi porche, como un animal acorralado, con el celular pegado a la oreja. En cuanto me vio, colgó bruscamente. Mamá, tenemos que hablar. Ahora. Se veía distinta. Más flaca, con unas ojeras que ni el corrector más caro podía disimular. Seguía vestida con ropa de diseñador, pero le colgaba distinta, como si hubiera bajado de peso por puro estrés y no por gusto. Hablamos hace 3 meses, dije, tranquila. Querías dinero. Te dije que no tenía nada para darte. Me mentiste, me soltó, con esa voz filosa y acusadora. ¿Tienes idea de por lo que he pasado? Perdí la casa, mamá. Tuve que mudarme a un departamento chiquito de una recámara. Estoy trabajando de recepcionista, trabajando. La palabra le sonó extraña hasta a ella. En 32 años, Collie nunca había durado más de unos meses en ningún empleo, siempre diciendo que era poco para ella. Siento que estés pasando por un mal momento, dije. Y sí lo sentía, pero no lo suficiente como para arreglárselo. Lo que realmente lamentaba era que hubiera tenido que llegar a este punto. Y tú, me soltó, mirándome como quien guarda un as bajo la manga. Porque acabo de colgar con una tasadora de bienes raíces. Sus ojos brillaban con algo entre la emoción y la desesperación. Esta casa, este terreno, ¿tienes idea de cuánto vale? Sentí un nudo en el estómago, pero me obligué a no mostrar nada en la cara. Es mi casa, respondí. Está en zona de crecimiento. Toda esta área la van a rezonificar para uso comercial. Esta propiedad vale casi $3 millones. Ahora casi temblaba de la emoción. Podríamos venderla y repartir el dinero. Tú podrías comprarte un buen depa en otro lugar, y yo podría recuperar mi vida. $3 millones. La cifra quedó flotando entre nosotras como una piedra lanzada al aire, esperando caer. Sí, había notado los negocios nuevos por la carretera. Sí, sabía que la zona estaba creciendo. Pero nunca pensé en cuánto podría valer este lugar. La casa no está en venta, dije en voz baja. La cara de Collie se puso roja como tomate. No seas ridícula. No puedes sentarte sobre esa cantidad de dinero mientras tu propia hija no puede ni pagar la renta. De hecho, sí puedo. Es mi propiedad. Pero soy tu familia. Soy tu única hija. Las palabras salieron atropelladas, desesperadas, cargadas de frustración. Después de todo lo que he pasado, que Derek me dejara, perderlo todo, ¿así nada más vas a dejarme sufrir mientras tú te entretienes con tu jardincito? Ahí estaba. Esa actitud, esa que la llevó a tirar mi foto a la basura sin pensarlo. Esa idea de que mi único propósito en esta vida era estar ahí para resolverle la suya. Collie, dije, sentándome en los escalones del porche. Ven, siéntate conmigo. Me miró un momento. No se sentó, pero no se fue tampoco. Se quedó de pie, con los brazos cruzados, pero atenta. ¿Te acuerdas cuando tenías 7 años y querías una bicicleta? ¿Qué? Frunció el ceño aún más. ¿Y eso qué tiene que ver? Querías una rosa, con esas tiras brillosas colgando del manubrio. Trabajé turnos dobles durante 2 meses para poder comprártela. Estaba tan cansada que apenas podía mantenerme de pie, pero solo quería verte la cara esa mañana de Navidad. La miré con calma. ¿Te acuerdas de lo que dijiste cuando abriste la bici? Coyopi se removió, incómoda. Tenía 7 años, mamá. No me acuerdo de cada cosa. Dijiste que era el tono de rosa equivocado. Lloraste porque Sarah Henderson tenía una bici con canasta, y la tuya no tenía. Hice una pausa,
dejando que el recuerdo pesara un poco. Ese mismo día regresé a la tienda y te compré una canastita y serpentinas del color exacto que querías. Era una niña. Lo eras. Pero ya no. Me levanté y me sacudí los jeans. Tienes 32 años, Collie. Y todavía esperas que yo arregle todo lo que está mal en tu vida. Sigues llorando porque otra persona tiene una canasta mejor. Collie apretó las manos en puños. Eso no es justo. Esto es diferente. Esto es familia. Se trata de apoyarnos. No, Collie. Esto es sobre que quieres que sacrifique mi tranquilidad y mi seguridad, por tu comodidad, otra vez. La miré directo a los ojos. Me pasé 30 años haciéndolo. Ya estuvo bueno. ¿Entonces vas a dejar que lo pierda todo? ¿Vas a quedarte aquí, en tu cabañita feliz, mientras tu hija no tiene dónde vivir? La manipulación era tan familiar, que casi me hizo sonreír. Pero en estos meses de paz, aprendí algo, la culpa solo funciona si la dejas entrar. No te vas a quedar en la calle, dije, serena. Tienes un trabajo. Tienes un depa. Tienes las mismas oportunidades que todos para construirte una vida. Pero podrías ayudarme. Lo harías todo mucho más fácil. Sí, podría. ¿Y luego qué? En 5 años, cuando te acabes tu parte y tomes malas decisiones, ¿vas a volver por más? El silencio de Collie fue suficiente respuesta. La casa no está en venta, repetí con firmeza. Ni a desarrolladoras, ni a nadie. Es mi casa. Está bien, dijo con una voz fría, controlada. Pero no creas que esto se acabó. Voy a impugnar la propiedad. Voy a contratar abogados. No puedes esconderte detrás de una herencia misteriosa toda la vida. Se dio la vuelta y caminó hacia su coche. Sus tacones sonaban con fuerza sobre el camino de piedra. Cuando llegó a la puerta del conductor, se detuvo y me miró. Espero que tu jardín valga más que tu única hija. La vi alejarse, y luego regresé al invernadero. Mis plántulas de tomate seguían ahí, esperando bajo el sol. Minutos después, la señora Chen apareció con una taza de té caliente y una expresión preocupada. ¿Todo bien, querida? Acepté el té con una sonrisa agradecida. Lo estará. Pero mientras trabajaba entre las plantas esa tarde, las palabras de Collie seguían dándome vueltas en la cabeza. Volvería. Buscaría cómo presionarme, cómo forzar la venta o reclamar algún derecho sobre la propiedad de mi madre. Era hora de poner todo en orden. Esa noche, llamé al abogado que había manejado la herencia de mamá. Licenciado Patterson, habla Della Morrison. Necesito hacer unos cambios en mi testamento. 6 meses después, estaba cosechando los primeros tomates del invernadero cuando llegó la notificación. Coyopi había cumplido su amenaza. Estaba impugnando el testamento de mamá, alegando que hubo influencia indebida y exigiendo la parte de la herencia que acababa de descubrir que existía. Leí los documentos legales sentada en la silla de Harold, mientras mi café se enfriaba en la mesita de al lado. El lenguaje era agresivo, casi absurdo, pintándome como una hija manipuladora que había convencido a su pobre madre de ocultarle todo a su querida nieta. Habría sido de risa, si no fuera tan patéticamente predecible. El licenciado Patterson llegó esa misma tarde. Su cara mostraba una mezcla entre preocupación y una leve sonrisa que apenas escondía. No tiene ningún caso, dijo mientras se acomodaba en mi cocina con un portafolio lleno de papeles. Tu mamá fue sumamente cuidadosa. Cada decisión está documentada. Se cumplieron todos los requisitos legales. Hizo una pausa y bajó la voz. Pero pelear esto podría alargarse, años. Y te va a costar una buena lana en honorarios. Oh, pregunté, porque le noté el tono de pero hay otra opción. O activamos el plan que tu mamá dejó, justo para este tipo de situación. Abrió el portafolio y sacó una carpeta gruesa que yo nunca había visto. Tu mamá lo previó todo, Della. Creó un fideicomiso con instrucciones súper específicas sobre qué hacer si Coyopi alguna vez intentaba reclamar esta propiedad. Los documentos eran igual de detallados que todo lo que mi madre solía planear.
Si alguien impugnaba el testamento durante los primeros 5 años, la mitad del valor de la propiedad se donaría a asociaciones locales, específicamente a la clínica donde yo hacía voluntariado, y al banco de alimentos que ayudaba a los adultos mayores del pueblo. La otra mitad seguiría siendo mía para usarla como quisiera, pero la casa como tal nunca podría ser vendida ni convertida para uso comercial. Te estaba cuidando, Dell explicó el licenciado Patterson. No solo de tomar una decisión difícil, sino también de que destruyeran esta casa. Pensé en mi mamá, armando toda esa red de protección mientras yo, sin saberlo, seguía tratando de complacer a una hija que me veía como un obstáculo para llegar a su herencia. La claridad, la inteligencia, la visión de mi madre me dejó sin palabras. ¿Cuánto tiempo tarda en entrar en efecto el fideicomiso? Puedo presentar la documentación mañana mismo. Collie recibirá la notificación en una semana. Hazlo. 3 días después, sonó mi teléfono. Ese número solo lo tenían mis amigos cercanos y mi doctora. De algún modo, Coyopi lo había conseguido. ¿Qué hiciste?, espetó. Su voz era áspera, llena de rabia. Mi abogado dice que vas a donar la mitad del dinero a la caridad. No voy a revelar nada, le contesté con calma, mientras veía a un cardenal construyendo su nido en el roble frente a la ventana. Solo estoy siguiendo las condiciones que tu abuela dejó para proteger la propiedad de exactamente esto que estás intentando hacer. De eso no se vale. Te está muerta desde hace 3 años. Y aún muerta, puede hacer mucho, si lo dejó por escrito con tiempo. El silencio que siguió fue largo. Espeso. Lleno de cosas que nunca nos habíamos dicho. Finalmente, Collie volvió a hablar. Esta vez, su voz era más baja. Derrotada. No entiendo por qué me odias tanto. Sus palabras me pegaron más fuerte que toda su furia. Cerré los ojos y recordé a esa niña que se subía a mis piernas cuando tenía miedo, antes de aprender que las lágrimas podían usarse como armas, y que el amor podía cambiarse por cosas. No te odio, Coyopi. Estoy cansada. Cansada de ser la solución para cada problema que tú misma te causas. Entonces ya. ¿Así se acaba todo? ¿Vas a dejar que unos abogados y una muerta destruyan lo que nos queda? Nuestra relación se rompió el día que tiraste mi foto a la basura. Esto nomás es papeleo. Colgué. Me quedé sentada en mi cabaña silenciosa y entonces, sentí algo que no esperaba. Dolor. No por Collie. Ella tomó sus decisiones y tendría que vivir con las consecuencias. El dolor era por la madre que fui. Esa que creyó que amar significaba decir que sí a todo, resolverlo todo, cargar con las culpas, absorber las decepciones. Ser indispensable hasta el desgaste. Esa mujer, la que decía sí a todo, la que se desvivía por todos menos por ella misma, había muerto poco a poco durante 30 años, sofocada por su propia generosidad. Pero aquí, en esta cabañita que mi madre había guardado para mí con tanto cuidado, aprendí a respirar de nuevo. 2 semanas después, se concretaron todos los trámites legales. $1,5 millones fue donado a las organizaciones benéficas que mi mamá había elegido, suficiente para ampliar la clínica gratuita y asegurar que el banco de alimentos pudiera atender al doble de familias. La otra mitad quedó en mis cuentas. Más dinero del que jamás pensé tener en la vida. Usé una parte para viajar. Siempre lo había soñado, pero nunca había tenido tiempo ni dinero. Visité los jardines de Inglaterra, los mercados en la campiña de la Provenza, y caminé por la costa de Maine. Mandé postales a la señora Chen, al doctor Williams, a los amigos que me recibieron en sus vidas sin esperar nada a cambio. Cuando volví a la cabaña, todo seguía tal como lo dejé, tranquila, segura, mía. El jardín había florecido en mi ausencia, cuidado por vecinos que sabían que algunas cosas valen la pena ser protegidas. Una tarde, mientras regaba los tomates, vi que un coche se detenía en la entrada. Por un momento se me detuvo el corazón, pensé que podría ser Collie. Pero no. Era una joven que no reconocí, quizás de unos 25 años. Tenía el cabello rubio como el de Collie, pero los ojos eran más suaves, menos tensos. «¿La señora Morrison?», preguntó, bajándose del coche. «Soy Emma. De parte de Collie».
Soy tu nieta. Solté la regadera, mirando a esta desconocida que traía mi sangre en sus venas. No sabía que Collie tenía una hija, admití. Emma me sonrió, nerviosa. Me dio en adopción al nacer. La encontré hace unos meses, justo cuando me estaba divorciando. Claro. Otro secreto más. Otro giro inesperado en la vida perfectamente desordenada de Collie. ¿Y en qué puedo ayudarte, Emma? Supe lo que pasó entre ustedes dos, lo de la demanda y todo eso. Hizo una pausa larga, luego respiró hondo. Quería conocerte antes de decidir si quería tener una relación con ella. Pensé que tal vez podrías ayudarme a entender qué tipo de persona es realmente. La miré con atención. Había algo en Emma que nunca vi en Collie, una curiosidad real, no disfrazada de interés. Genuina. ¿Quieres un té?, le pregunté. Es una historia larga. Sentadas en mi cocina, mientras Emma escuchaba con una atención que su madre nunca me ofreció, le conté la verdad. No la versión editada, no el cuento para proteger. Le conté lo que realmente pasó, cómo el amor puede transformarse en manipulación, cómo la generosidad sin límites puede volverse abuso. Me pidió dinero, me dijo Emma cuando terminé. Dijo que era para ayudarle con los gastos legales. Que tú le habías robado su herencia, y que tenía que pelear por lo que le correspondía. ¿Y qué le dijiste? Emma sonrió. Y por primera vez, no vi en ella a Collie, vi algo mío. Algo de mí misma, de cuando yo también era joven y aprendía a decir que no. Le dije que prefería conocer primero a mi abuela. 6 meses después, Emma se mudó al pequeño departamento encima del garaje. Mi mamá, en su infinita previsión, claramente lo había preparado para eso. Emma trabajaba en la clínica gratuita, estudiaba enfermería por las tardes, y me ayudó a hacer crecer el huerto hasta convertirlo en un pequeño negocio que surtía de productos frescos a 3 restaurantes de la zona. En las tardes tranquilas, Emma y yo nos sentábamos en el porche con una taza de té en la mano, y platicábamos de todo, de su familia adoptiva, de sus sueños. De cómo la vida con todas sus vueltas raras nos había traído hasta aquí. Nunca me preguntó por herencias ni por dinero. Solo quería conocerme. Conocerme de verdad. Nunca volví a saber nada directamente de Coyapi. Emma a veces la mencionaba, decía que se había mudado a otro estado, todavía convencida de que el mundo le debía algo que nunca le quiso pagar. Un año después de que se cerró todo el asunto legal, decidí abrir un pequeño fondo de becas para estudiantes de enfermería. No fue un gran acto de esos que llaman la atención, como los que hacía Collie para quedar bien. Fue algo simple, práctico, pensado para ayudar a jóvenes como Emma a construir una vida con sentido. El día que firmé los papeles, pensé en mi mamá. En ese plan tan detallado que hizo para protegerme de mi propia familia. Ella vio con claridad lo que yo no podía ver, porque lo tenía demasiado cerca. Que a veces, el acto más profundo de amor, es saber cuándo dejar ir. Me quedé con la otra mitad del dinero, tal como ella lo había dejado planeado. No por egoísmo. Sino porque mi mamá quería que entendiera que sí merezco seguridad, comodidad, y la libertad de elegir mi camino sin culpa ni cargas ajenas. En mi cumpleaños número 70, Emma me sorprendió con una fiestecita en el jardín. La señora Chen trajo sus galletas famosas. El doctor Williams contó anécdotas de la clínica, haciéndonos reír como siempre. Y los vecinos que ya se habían vuelto como familia se reunieron alrededor de la misma mesa en la que Harold y yo habíamos compartido tantas cenas. El sol se escondía entre los robles, tiñendo todo de dorado. Y ahí me cayó el 20. Mi madre no solo me había dejado una cabaña ni una cuenta bancaria. Me dejó la oportunidad de descubrir quién era yo, cuando ya no tenía que andar resolviendo la vida de todos los demás. Y esa mujer que encontré en mí misma. Esa mujer vale la pena conocerla. Ahora que ya conocen mi historia, tengo curiosidad por ustedes. ¿Qué harían si estuvieran en mi lugar? ¿Les ha tocado vivir algo parecido? Cuéntenme aquí abajo en los comentarios. Y mientras tanto, les dejo en la pantalla final otras 2 historias del canal que sé que les van a encantar. Gracias por quedarse hasta el final. Nos vemos en la próxima.